saludamos a toda la comunidad de FEJA. Estamos en esta muy contentos porque tenemos un invitado especial, Sabino Vaca Narvaja. Gracias, Sabino. Gracias, Lautaro, por invitarme. Bueno, sobre todo un agradecimiento a la Fundación AFEJA. Muchas gracias. Es un evento, decía, muy especial. Sabino, aparte, nos viene a presentar su última producción, su último libro, Atento al Camino, Crónicas en China, con prólogo de Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, un lujo. Así que nos va a contar un poco el libro, vamos a hacer un recorrido de su experiencia en ese país gigante. Así que un placer que estés con nosotros. Una breve biografía de nuestro invitado. Sabino nació en Córdoba el 8 de abril de 1975, hijo de Fernando Vaca Narvaja y María Josefa Fleming. Es licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de Lanús. Universidad de Lanús. Universidad de Lanús. Y realizó estudios de posgrado en Defensa Nacional, la UNDEF, dependiente del Ministerio de Defensa. En mayo de 2020 fue nombrado representante especial para la promoción del comercio y las inversiones en China y meses más tarde obtuvo el aval presidencial para ser embajador. Estuviste 2 años, ¿no? Tuve el honor de representar 3 años. 3 años. Exactamente. A la Argentina en China. Exacto. Dirige la maestría en política de vinculación con China en la UNPAS y el programa de coordinación y vinculación sino-argentino. Es docente universitario y bueno, una dilatada experiencia sobre todo conociendo a China. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, la verdad que contento de estar acá. Yo estoy en esta etapa ahora, siempre digo, más bien de divulgador del proceso de China, por varias cosas. Bueno, este es mi 4º libro sobre China. Básicamente es la experiencia como embajador, pero también planteo la necesidad de reformar nuestro servicio exterior. Bueno, problematizar un poco el tema de las relaciones internacionales en Argentina, que después podemos tocarlo. Sí, sí. Pero la verdad que yo vi una necesidad cuando arranqué con este programa en la Universidad de Lanús, incluso ahora a mi regreso con la maestría, de que aún hoy hay un desconocimiento enorme de China y viceversa, ¿no? También de China falta también conocimiento de Latinoamérica y de Argentina en profundidad. Quiero empezar por el principio respecto de la vinculación de nuestro país con China. ¿A qué año se remonta el vínculo argentino con China? ¿Cuándo empieza la historia? En realidad, formalmente en el 72, ¿no? Que cuando se arman las relaciones bilaterales entre Argentina y China, pero hay relaciones previas, porque acuérdense que están las famosas cartas de Perón con Mao, bueno, Perón que plantea, digamos, acuérdense que Perón también aquí desarrolla los planes quinquenales, sí. Y China después, en el 49, con Mao, empieza a implementar los planes quinquenales. Bueno, obviamente nosotros tenemos 2 planes quinquenales desarrollados, los chinos ya van por el 14º plan quinquenal. ¿Quién copia a quién? Es la pregunta. No, bueno, porque en realidad el modelo original viene de la Unión Soviética. Acuérdense que esa primera fase de cuando se crea la República Popular China, los chinos siguen mucho el modelo de la Unión Soviética. Sí. Después lo van cambiando porque algunas políticas que implementa Mao no les van muy bien. Acuérdense en el salto adelante, la revolución cultural. Y China empieza algo muy interesante, es que empieza a lo que se llama el socialismo con características chinas, a seguir su propio camino y a reivindicar parte de su historia y filosofía por la parte confuciana. Acuérdense que China tiene 5.000 años de historia, tiene un corpus teórico muy interesante y empieza a buscar su propio modelo de desarrollo. Bueno, y después aparecen líderes como Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping para poner como los 3 líderes más importantes de China. Y bueno, hay una fase de desarrollo realmente enorme por seguir este modelo propio. Nosotros, por lo menos en Occidente, en Occidente y en la Argentina, quizás uno tiene la mirada de la historiografía como un compartimento estanco y todo el tiempo se están interrumpiendo etapas. En China me da la sensación que es al revés, que hay una continuidad histórica milenaria y que ellos siguen produciendo acontecimientos en función de ese proceso, ¿no? No hay interrupciones. Muy interesante lo que decís. Obviamente hay marchas y contramarchas, sí. Pero es muy interesante verlo como un proceso histórico. Incluso en las dinastías, ¿no? Las dinastías pasan por una etapa antigua, moderna y ahora después de la etapa de la República Popular China. La dinastía, la etapa de la dinastía moderna es cuando se unifica. Claro. La dinastía Qin unifica, que es el principio de la unidad de China, digamos. Y después tiene el eclipse de la dinastía que termina con la Qing pero con G, donde hay un desprecio a la tecnología. ¿Qué año es eso? Estamos hablando de 1900, con la irrupción de la revolución industrial. Entonces, siempre para analizar China, yo siempre digo, uno piensa, mira, está emergiendo China, en realidad ellos se ven como una reemergencia. Claro. O sea, como están tomando la naturalidad de la posición que tomaron durante 5.000 años de historia en el mundo, ¿no? Claro. Hubo un periodo muy corto con la revolución industrial,
que ellos le llaman precisamente el periodo de la humillación, ¿no? Que son estos 100 años donde terminan colonizados por Inglaterra y por muchas potencias europeas, por este desprecio que hace por la tecnología. Yo siempre digo, China aprende de sus errores y después de esto, cuando toma el poder el partido, dice, bueno, nunca más despreciamos la tecnología. Y fíjense que fue uno de los núcleos rectores de China, primero obviamente conseguir el desarrollo, porque era una sociedad muy pobre, el 90% campesina, cuando se constituye la República Popular China, y después empiezan a tener una fase muy vinculada al desarrollo tecnológico precisamente por esto, ¿no? Es decir, bueno, nunca más vamos a despreciar la tecnología, pero como decís vos, tomando la parte de la doctrina confuciana, del taoísmo, de Lao Tse, o sea, un corpus filosófico teórico enorme, pero por supuesto incorporando esta concepción, si querés, más bien teórica occidental, que es el marxismo, pero cuando ellos deciden seguir su propio patrón, le empiezan a incorporar este corpus. Características propias. Es donde empiezan a obtener resultados muy positivos. Ahí quiero venir, me abriste una ventana respecto de la innovación tecnológica y trayéndote a la coyuntura el tema de DeepSeek, la disputa respecto, bueno, con Estados Unidos, la disputa con Taiwán respecto a los microprocesadores, cómo se da la pelea y a este nivel en donde China ya está disputando todos los mercados tecnológicos. Bueno, China se transformó en un periodo muy corto de tiempo, sobre todo con el periodo, como contaba yo, de Deng Xiaoping, que se le llaman ellos de reforma y apertura. 80 para acá, ¿no? Sí, 78 asume Deng Xiaoping, y los 80 e incluso en los 90 ya empiezan a profundizarse, sobre todo empiezan a desarrollar algo muy interesante que son las zonas económicas especiales. Sí. Y empiezan a radicarse mucha inversión directa. Acuérdense, Estados Unidos, en paralelo está Nixon con Kissinger, con la diplomacia del ping-pong. Recomiendo siempre el libro On China de Kissinger, que es muy interesante. Ha quedado extemporáneo, pero sigue muchas cosas vigentes porque estudia en profundidad el proceso chino y también histórico. Es uno de los libros muy, muy recomendables. Y bueno, y todo ese proceso empieza a radicarse muchísimas empresas en China, incluso también Alemania con la industria automotriz, principalmente por la mano de obra barata. Pero China, ¿qué dice? Bueno, perfecto, yo te concedo el tema de mano de obra barata, porque en ese momento China, de nuevo, 90% de la población campesina empieza a invertir o a enfocar estas áreas de desarrollo con un esquema de fomento económico muy grande, y le dice, vengan, radíquense, pero con una condición, que se asocien con empresas chinas y que me hagan transferencia de tecnología. Bueno, 40 años después vemos el resultado de esta gran industria manufacturera china, y ahora en una fase más vinculado al tema tecnológico. Entonces, para volver de nuevo para atrás, en la época que hace la República Popular China, se crea en el 1949, hablamos de nuevo, 90% de población campesina, la expectativa de vida de 39 años, ahora China tiene 78 años de expectativa de vida promedio, mucho más que Estados Unidos, o sea, le gana en este rubro a Estados Unidos, y desde ese esquema fabril o campesino a ahora el estado de mayor manufacturas del mundo en términos de exportaciones y en términos de precios también, donde ya China se empieza a posicionar también en vectores tecnológicos, no solo inteligencia artificial, satelital, electromovilidad, profundidad, lo que es el espacio, el sistema espacial, y también lo que es el esquema marítimo, ¿no? Ha sido han logrado un submarino que descendió hasta 11.000 metros, ha logrado alunizar en el lado oscuro de la Luna, o sea, con hitos tecnológicos realmente muy grandes, pero esto debido a una inversión en infraestructura y a programas muy específicos para fomentar el proceso tecnológico. Entonces, hay 3 programas claves para que aparezca este fenómeno como DeepSeek. Uno orientado a los primeros procesos en los 90, que es el programa Antorcha, a cómo posicionar a las empresas chinas en las cadenas globales de valor, y empezaban a aparecer componentes universitarios. Acuérdense que China en ese momento tenía un volumen más o menos de 1 millón de estudiantes estudiando afuera, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que un gran porcentaje volvía, pero no era la mayoría, un 30-40% volvía a China y desarrollaba todo lo que había estudiado. Y China empieza a implementar programas muy fuertes, sobre todo en el año 2015, desarrolla un programa que se llama Made in China 2025, cuyo eje finalizaba este año, y el eslogan del programa era: vamos a llevar al del hecho en China al creado en China. Fíjense este paso. Y este programa implicaba enfocarse en 90 sectores tecnológicos, telecomunicaciones, como le dije, satelitales, aeroespaciales, computación cuántica,
donde tenían una regulación muy fuerte del Estado y un incentivo muy fuerte del Estado. Y uno de esos sectores era el tema educativo. Entonces China implementa un programa donde dice, bueno, vamos a llevar a por lo menos 50 universidades nacionales de China al estándar más grande a nivel mundial. Y empieza a promover el esquema científico-técnico en las universidades. Y lleva al proceso actual, donde vos tenés estas 50 universidades dentro del top 10 de las universidades mundiales, universidades prestigiosas como Tsinghua o Pekín son universidades que más papers científico-técnicos presentan en el sistema universitario, incluso más que el MIT y más que Stanford. Sin embargo, están en el ranking 17 porque obviamente los estándares los arman el Occidente. Pero bueno, lo que digo es un gran avance vinculado, de nuevo, políticas públicas, repito, 14 planes quinquenales desarrollados que empezaron primero vinculados más tema al desarrollo agrario y al desarrollo de manufacturas, y ahora ya se están orientando al tema científico-técnico. Pero lo que quiero decir con esto es que no es que DeepSeek es algo que nace espontáneamente, sino que hay una planificación, una de hecho entiendo, perdón que te interrumpa, incentivo. entiendo que nace producto de una restricción que le imponen a China para comprar los microprocesadores y están obligados a desarrollar la tecnología. Hay varias cosas ahí. Una anterior a los semiconductores y a los chips tiene que ver con esta restricción que le pone China a Google. Por eso que Google quiere entrar en China y le dice China, perfecto, entras, pero tenés que abrirme mis códigos, ¿no? Porque lo mismo, transferencia de tecnología. Google no se niega porque es una empresa privada y China empieza, como bien decís, a desarrollar sus propias plataformas tecnológicas y genera gigantes como Alibaba, como Tencent, que hoy están en estas capitales tecnológicas. Acuérdense que está Shenzhen, una capital tecnológica de China, Hangzhou, donde está Alibaba, y empieza a ver, por eso a veces estas plataformas o este ecosistema de empresas más chicas, porque Tencent y Alibaba son gigantes, que empiezan a competir entre sí, entre las ciudades, más que competir con Estados Unidos, están compitiendo en estas grandes provincias chinas. Por ejemplo, el dueño Liang Wenfeng, el dueño de DeepSeek, es de Guangdong, donde está una de las ciudades de Shenzhen, que es la capital tecnológica. O sea, hay una competencia intranacional, interregional. Promovida por el Estado, donde genera plataformas, Y otro tema interesante de este CEO de DeepSeek es que ya es una generación de graduados en estas universidades chinas. Porque fíjense el proceso. Primero, muchos iban a estudiar afuera porque era donde estaba el sistema científico-técnico más preparado. Después, el porcentaje de que China empiece a incentivar a que se repatrien muchos de los que se quedaban, y pasa de un 30-40% de chinos que volvían después de haber estudiado afuera a 80%, ¿no? Con políticas de incentivo muy fuertes. Y después el fenómeno actual, donde ya ni siquiera tienen que irse afuera porque se forman y han generado mucho prestigio, como dije, estas universidades. Entonces, de nuevo, un Estado planificando para generar este ecosistema. Y yo planteo con DeepSeek que es la punta de un iceberg, porque yo que estuve viviendo 4 años en China, créanme que ahí van a empezar a aparecer, bueno, están apareciendo, ¿no? Ahora aparecen también este esquema de inteligencia artificial vinculada a la edición de videos, que son realmente increíbles, o aparece Tencent y dice, no, yo tengo una plataforma de inteligencia generativa mucho mejor que DeepSeek. Y créanme, aparecen un montón de emergentes. Créeme que hay miles, porque hay muchas que se desconocen o que se usan en el ecosistema chino. Por ejemplo, China tiene una red social que es el WeChat, parecida al WhatsApp, que usaba ya el tema del QR, pero también es un medio de pago, una red social, y es con el medio de pago que más se usa en China, que dicho sea de paso, hace ya 10 años que no usa efectivo China, ¿no? Que se saltó la parte de las tarjetas. Pero fíjense cómo este esquema de ponerle restricciones a Google, ¿no? Y que Occidente lo miraba, no, acá no se puede usar Google, qué sé yo, termina siendo una cuestión que incentiva sus propias plataformas y genera soberanía con respecto al tema digital. Estamos viviendo en un mundo donde estas redes y las plataformas tienen mucha influencia, no solo en las preferencias de consumo, sino también políticas. Fíjense qué pasa con X y estas denuncias que hay en Inglaterra, en Francia y en Alemania de incidir en las voluntades políticas de la gente, porque está pasando con las redes y las plataformas y la información, que mucho de lo que circula, hay estudios que plantean que el 90% de lo que circula en esta red o es falso o no es comprobado, y generan realidades. Entonces, la diferencia, si querés, que tiene Occidente con países como China, es que China controla y regula toda esta información. Entonces, por eso no le permite a Google entrar, no le permitió en su momento, porque dijo, no, si yo permito esto, voy a tener un esquema de influencia, incluso en términos económicos, que me va a permitir, me va a imponer mi realidad. Entonces, China, si querés, el carácter más interesante es esta independencia tecnológica que logra,
y el control y regulación del Estado, ¿no? Porque estamos viendo una era donde, bueno, muchos autores como Varoufakis hablan de tecnofeudalismo, Sí. o Zuboff del capitalismo de vigilancia, ¿no? De cómo estas plataformas uno le va concediendo cosas sin darse cuenta que después terminan incidiendo hasta... Ahí te quiero preguntar eso. eso, justamente, la crítica se le hace a veces de Occidente respecto del capitalismo de vigilancia. ¿Cómo se vive en China eso? O sea, las posibles violaciones a la intimidad, al derecho a la imagen, esas cuestiones en donde, bueno, todo está videograbado, todo está controlado, ese gran hermano. Sí, primero... ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad? No, la verdad que en China, por ejemplo, es una sociedad donde hay muy pocas tasas de delito. Yo estuve Claro. 4 años ahí, la verdad que yo creo que es uno de los países más seguros, pero claro, tenés un esquema de uso de muchas cámaras, ¿no? Claro. Utilizando también tecnología, por ejemplo, acá vos ves los centros de monitoreos Sí. y necesitas la persona para que identifique los hechos Claro. delictivos. En China ya está todo trazado. Entonces no necesitas del hombre mirando esta porque Impresionante. la inteligencia artificial vinculada a las cámaras, si yo te empiezo a empujar o saco un arma blanca, automáticamente avisa a las áreas de seguridad y van directamente al lugar porque la alerta es automática, no necesitas La persona alguien que física. llame, porque está todo protocolarizado. Entonces ahí ya tenés una ventaja. Y si bien está todo como muy normado, la sociedad hace una concesión porque dice, bueno, este estándar de seguridad yo se lo debo en algún punto a este gran hermano. Perfecto, y acceder. y hace una concesión con respecto a eso, que Claro. realmente tal vez para Occidente es invasiva, pero esa concesión realmente el pueblo no lo ve como invasivo porque te dice, che, yo logré un estándar de seguridad que te digo, Sí, que me yo lo viví personalmente y mi familia. Realmente vos podés estar, casi no hay índices de delito en China, básicamente porque se detecta automáticamente cualquier cosa delictiva. A mí me pasaron episodios muy graciosos que pues, mi hijo se olvidaba en un bar, se olvidó su celular. Nosotros se enteró 3 horas después, volvimos al bar y había gente en la mesa y el celular estaba en la misma posición de lo Nadie lo había tocado. Claro, y así pasa con un montón de cuestiones. Entonces, este dilema más Perfecto. nuestro, yo creo que la concesión que tiene el pueblo chino es esto. Bueno, nosotros ganamos en estándares y en definitiva el control lo hace el Estado. Y no las empresas privadas como en Exactamente, Occidente. que el Estado prevé el bien común, ¿no? En la lógica de que yo soy licenciado en ciencia política. Claro. Entonces, siempre el Estado, por supuesto, en el esquema de nuestras democracias, controlado por los 3 poderes y demás, es mucho mejor que si lo dejas al control de una empresa, como está pasando con X, y ahora una complejidad, como pasa en Estados Unidos, que tenés a los empresarios dentro del gobierno, entonces ya tenés, creo que en Occidente, un esquema de erosión de las instituciones democráticas, porque tenés grandes corporaciones, como en el caso de X de Elon Musk, de personas que tienen más poder o más que los propios estados, poder económico que el propio Estado, y donde ya están de alguna manera controlando la situación de redes o de información a nivel mundial, con muchos líos y con muchas denuncias. Fíjense, esto que denunciaba Estados Unidos de control o de espionaje, al final las causas jurídicas, Cambridge Analytica, de influencia del sistema político, aparecen con las plataformas de ellos y con un esquema donde vos tenés las corporaciones que velan por el interés propio. ¿no? Por el interés común. Entonces la diferencia, si querés, con China es que hay una mirada del interés común y regulación. Entonces nunca a un tecnológico se le ocurriría ir en contra tomar medidas en contra del esquema del bien común porque tiene que responder ante el Estado, ¿no? Digo, esa es la gran diferencia. Hay ahí cuánto hay de garante respecto del Estado. ¿Cuánto garantiza el sistema político? Porque a veces también se plantea este dilema, bueno, Occidente ya no es la locomotora que era, por lo menos de la revolución industrial para acá, porque tiene el problema de el sistema de gobierno liberal. Entonces, ¿cuánto garantiza el sistema político en China para que ese desarrollo sea posible? Es muy buena pregunta porque yo que estuve 4 años, recorrí casi todas las provincias de China, la verdad que fue... Yo que venía estudiando el proceso chino, cuando llegué me di cuenta que no sabía nada. Porque cada provincia, no sé, dijimos Guangdong, 100 millones de habitantes, 3 PBI de Argentina. Cada provincia es un universo enorme. Es un sistema federal igual, ¿no? Es un sistema en realidad de gobierno unitario, sí, pero que le da mucha jerarquía a las provincias. Porque el control máximo de ahí es la Asamblea Popular China, sí, pero China es un país socialista, con economía de mercado, bajo la conducción del Partido Comunista de China. O sea, hay un partido único y tiene el sistema
con mucha, digamos, dinámica federal, pero bajo la conducción del partido a través de la asamblea. Después, por supuesto, hay representantes provinciales y demás, pero es un esquema unitario. Pero le dan muchísima importancia a las provincias, incluso, viste, yo les dije 34 no provincias, unidades administrativas, después en realidad son 23 provincias como provincias, 5 regiones autónomas, porque China tiene también 56 grupos étnicos, donde un grupo étnico, el Han, es el 90%, pero bueno, el otro 55 son, aparte estamos hablando de uigures, que son musulmanes, tibetanos, de Inner Mongolia, o sea, muy diversos con lenguas. O sea, por eso digo que cuando llegué a China dije, no sabía nada. No sé nada, claro. Porque la verdad que, y la experiencia de ir recorriendo las provincias también es muy interesante porque te abre oportunidades comerciales para Argentina. O sea, hay zonas donde se come cordero, hay zonas donde se comen más mariscos, o sea, también si vos estudiás bien, si haces un esquema de inteligencia comercial, aparecen muchísimas oportunidades que tiene Argentina, y en el periodo de embajador mío yo promoví la apertura también de nuevos consulados en zonas muy potentes de China, como Chengdu, que después, bueno, este gobierno lo tiró para atrás, como los BRICS, ahora también podemos hablar de eso, pero quiero ir a tu pregunta. El Partido Comunista es muy chico, para China, ¿no? Son 96 millones de afiliados, como decía. Relativamente es enorme, es chico. Pero para 1.440 millones de habitantes es chico. Y es un partido de cuadros muy formativo, donde el que entra tiene que saber mucho, tienes un esquema de formación permanentemente, un tribunal de disciplina muy fuerte, o sea, no cualquiera entra al partido. Y después la gran mayoría de la población, que acá déjame decirte algo interesante, que no le interesa mucho la política. No vive pensando en Pero la... ¿qué pasa? Como vos decís, está cada vez mejor. Claro. Entonces, la prosperidad yo creo que es el elemento más importante de adhesión a las políticas del partido. Entonces, la sociedad china banca el partido porque la verdad que su vida está mejor. Fíjense lo que les dije, en 40 años logran un desarrollo con crecimiento a tasas del 10%, ahora están creciendo a tasas menores, 6%, pero está deliberado porque ese crecimiento tan grande a tasas de 10% generó también muchas asimetrías, ¿no? Claro. O sea, de repente hiperricos, si bien erradicaron la pobreza estructural, donde ellos sacaron desde la creación de la República Popular China 800 millones de chinos de la pobreza estructural, lo que sería acá en Argentina la indigencia. Y ya China tiene 400 millones de sectores medios con alto poder adquisitivo, o sea, el doble que Estados Unidos, y planean en 10 años llevar a 800 los sectores medios, imagínense. Entonces, este ascenso también generó lo que se llaman milmillonarios, hay alrededor de 5 millones de milmillonarios, y genera también asimetría. Entonces, el nuevo programa chino, que se llama Desarrollo de Calidad, está orientándose a reducir esas brechas de asimetrías y a generar en las provincias más postergadas el desarrollo. Entonces, acuérdense que la costa este, que fue la más pudiente, que están todas las ciudades más conocidas, o sea, y que está Shanghái, incluso la capital política Beijing, y ellos están ahora desarrollando una política parecida en su momento a la que hizo Estados Unidos de desarrollo del oeste, que eran las provincias más postergadas, y la verdad que ahora vos recorres China, porque esto lo empezaron a implementar hace 5 o 6 años, y vos recorres estas ciudades como Chengdu, que tienen 22 millones de habitantes, con estándares realmente, o sea, están logrando un desarrollo más simétrico con respecto a esto. Pero el eje central, si querés, con respecto a la crisis que vive Occidente, este nuevo resurgir de la derecha, yo creo que tiene que ver con la prosperidad. O sea, yo creo que en Occidente, claro, muchas de las cosas que pasan no es tanto contra el sistema democrático, sino decir que la gente dice, la calidad de vida que yo estoy cada vez peor, y como decía mucho, ¿con qué se come la democracia? Claro. Entonces, el cuestionamiento de la democracia es que si nosotros no resolvemos la prosperidad de la gente, bueno, es el núcleo central de las instituciones argentinas. Entonces nosotros tenemos que empezar a repensar. Yo siempre planteo la cuestión con nuestras características, ¿no? Con nuestro propio sistema. Nuestro propio sistema, porque no sirve, fíjate lo de China, no sirve imitar y claro, vos tenés tu propia idiosincrasia, claro, y Argentina tiene que bancar las instituciones democráticas, porque la verdad que el pueblo argentino ha peleado por esta democracia, y yo creo que también es un activo muy interesante Argentina, de poder convivir con distintos gobiernos, con distintas formas de pensar, y Argentina es un país muy diverso también, y que ha ganado este esquema institucional reconocido también en el mundo, con estándares de derechos humanos, con el sistema de Naciones Unidas. Falta la otra cuota, que es la de dar. Falta la de generar, pero entonces hay un capítulo que yo creo que, y otra cosa que polemizo yo también en el libro, hay que reformar las instituciones, ¿no? Porque yo siempre digo, la Cancillería argentina ya está pensada para un mundo que dejó de existir, ¿no? Del siglo XX, un mundo del siglo XX. Exactamente, nosotros tenemos como Cancillería 30 embajadas en Asia, y solo 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia.
al o sea, revés. la mitad, donde está toda nuestra complementariedad económica. Imagínense, Brasil es nuestro primer socio comercial, pero segundo está China, después está India, y todo el esquema asiático hay una complementariedad enorme donde tendríamos que poner el foco. Por ejemplo, hay países como Dinamarca que ya dijeron que van a cerrar la embajada en Argentina, y Argentina sigue manteniendo la embajada cuando podrías hacer Europa, hay muchos países cercanos, podrías armar un esquema de concurrencias, y yo creo que a esta altura ya deberías volcar la Cancillería Argentina hacia un esquema de promoción comercial muy grande, porque Argentina tiene mucha falencia en su capacidad exportadora. Yo siempre pongo el caso de Chile para interpretar un poco el ego argentino, pero por ejemplo en minería, Chile el volumen de comercio con China es realmente enorme, y el 83% de lo que exporta es cobre, o sea, es mineral. Brasil el 40% de lo que exporta es mineral, Perú el 89% de lo que exporta es mineral, Argentina en la relación con China solo exporta el 4%. Fíjense, compartimos la cordillera con China, tenemos el doble de litio, tenemos casi la misma cantidad de cobre y exportamos el 4%. Entonces nosotros deberíamos estar por lo menos como Chile, y eso te ayuda mucho porque uno de los temas que tenemos con China, el saldo comercial, es un saldo comercial deficitario que ya ha llegado a picos de 9.000 y te genera una balanza negativa. Pero fíjese los casos que di, si vos estudias a Chile, a Brasil y a Perú, es superavitario. Claro. Y tenés un esquema primarizado. ¿Por qué digo primarizado? Porque Argentina básicamente exporta granos y alimentos para los animales de granja de China, y carne, ahora que ha crecido bastante, carne bovina, pero importa muchísimos bienes manufacturados o componentes electrónicos, con lo cual te genera la brecha esa. Pero si vos empezás a exportar fuertemente minerales, como estos tres países, la balanza se te ordena, porque para exportar minerales vos no necesitas importar ningún producto y podés desarrollar, y además tenés sectores como el litio que tienen una semi-industrialización, que es el carbonato de litio, y además Argentina produce autos eléctricos, o sea, tiene una industria automotriz que la podrías reconvertir al esquema de autos eléctricos, haciendo lo que hizo China con las zonas económicas especiales, diciendo, che, perfecto, empresas chinas vengan, asóciense con el sector de automotriz argentino, háganos transferencia de tecnología y encaminemos el esquema de la electromovilidad en conjunto, ya que tenemos dos de los minerales estratégicos, uno es el litio y el otro es el cobre. El auto eléctrico usa 7 veces más cableo de cobre que el autocombustión. O sea, Argentina tiene una potencialidad enorme con países como China y con Asia en general, y por eso yo creo que una de las cosas que plantea el libro es redefinir nuestra política exterior. Las instituciones exterior. Y la política exterior. Nosotros teníamos muy pocos consulados, por ejemplo 4 consulados en China, cuando en Brasil tenés 7, en Brasil tenés 11, en Estados Unidos 7, o sea, fíjense, Brasil es entendible, esto es tu primer socio, pero en China deberías tener más por esta importancia que le digo yo de las regiones, y porque son casi 3 estados de Argentina. Imagínense, hay casos muy virtuosos, por ejemplo en minería el de San Juan, que se hermana con la provincia de Shandong. Shandong es una provincia que está cerca de Beijing, 90 millones de habitantes, casi 2 PBI de Argentina, y fíjense, tiene una empresa provincial que se llama Shandong Gold, que empezó a vincularse con Argentina. Cuando llegó a ver el esquema de oro que había en San Juan, termina comprando la Barrick Gold, o sea, hoy es el mayor accionista de la Barrick Gold, y es el que está invirtiendo en extracción de oro en San Juan, una de las más grandes empresas chinas. Entonces, fíjense como un camino virtuoso con empresas, y de nuevo, si nosotros además tenemos litio y cobre, podríamos encaminar juntos el tema de electromovilidad, y nosotros a las empresas que venían a invertir en litio le exigíamos también un esquema de, asociate a YPF Tech, a YPF Litio, para poder armar el esquema de baterías y armar un esquema también productivo y vincular a Argentina a las cadenas globales de valor de la mano de esta cosa virtuosa del Estado y del privado, generando una sociedad con empresas chinas, ¿no? Donde ellos, a diferencia de otros países, te permiten la transferencia de tecnología, y también para el caso argentino. Claro. Fíjense que nosotros empezamos el tema del camino con el INVAP, porque Argentina tiene un desarrollo de los reactores OPAL para lo que es de radioisótopos de medicina nuclear. Entonces China, aún con todos estos avances tecnológicos, importa el 90% de sus radioisótopos. Entonces ellos empiezan a ver que tienen una dependencia y quieren empezar a trabajar para desarmar eso, y se firmó un convenio con INVAP para arrancar por 2 reactores. Acuérdense, nosotros el impacto que tuvo la venta del reactor de Australia, después estamos trabajando con la India, y estamos hablando de que varias provincias podrían comprar por lo menos uno de estos reactores para
reducir su dependencia. Entonces, fíjense cómo acá, en el caso de Argentina, transfiere tecnología, incluso en el sector nuclear. Acuérdense que nosotros teníamos este plan de cooperación con China que nos financiaba nuestra cuarta central nuclear, en 33. Argentina tiene un ecosistema nuclear. Se paralizó. Está paralizado porque acuérdense que con este gobierno toda la parte de obras se paralizó. Entonces ahí tenemos obras que yo creo que no es un gasto, sino inversión, con un crédito muy blando, los créditos concesionales. Acuérdense que nosotros habíamos firmado 10 obras en las cuales estaba Achucha 3, redes eléctricas AMBA, también toda la parte de acueducto, o sea, la ampliación de cauchería. Acuérdense que acá en Jujuy está el parque fotovoltaico más grande hoy en Latinoamérica, que se hizo con Power China. O sea, un montón de obras que eran muy importantes para, fíjense lo que tiene Argentina, cuando empieza a desarrollarse necesitas redes eléctricas y generación. Te quiero preguntar, pero no podés tirar la pelota a la tribuna, tenés que ir al hueso. Vos estuviste varios años en la función pública, allá como embajador. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de realidad respecto de la presión efectiva que ejerce Estados Unidos sobre funcionarios argentinos para que no entablen vínculos con China? Porque a veces puede ser que sea solo un miedo autogenerado por el temor de que te van a... O efectivamente hay presiones reales y concretas. No digo, digamos, si vos sufriste casos, pero ¿cuánto conocés de eso? De decisiones de gobierno, sea un gobernador, sea vos mismo cuando fuiste embajador. ¿Pero presiones de China decís? ¿O? No, de Estados Unidos por tener vínculos concretos, sobre todo en infraestructura, con China. Mira, primero, déjame con la parte de China, es interesante porque bueno, el propio Milei ha dicho, no me pone en condiciones. Claro. ¿No? Acuérdense que cuando asume Borrell fue muy despectivo con el gobierno chino, obviamente yo creo que el sistema empresarial, yo tengo una teoría, ¿no? Yo creo que Elon Musk le dijo, che, que es amigo de él, dijo, sí, con China no te metas, yo tengo ahí mi planta de Tesla, o sea, al revés, China te puede ayudar. Vos querés inversiones, hoy el actor que está financiando inversiones en China, sí, claro. no te pelees con él. Y aparte, el caso de Elon Musk tiene, ahora acaba de inaugurar una planta también vinculada a cargas de baterías, y tiene la planta de Tesla en Shanghai, y es uno de los mercados donde más vende autos Elon Musk. O sea, él pide proteccionismo para BYD, pero también usufructa las ventajas del sistema chino. Entonces yo creo que ahí hay un tema donde este cambio que hace Milei tiene que ver sobre todo con el sistema empresarial, y con esto digo que es nuestro segundo socio comercial. Pero hay una frase interesante de él, digo, bueno, China no me pone condicionalidad, ¿no? Él se asombra, entonces eso es importante. Del otro lado yo creo que hay un esquema más cultural, vinculado a todo el esquema, por supuesto, comunicacional. Incluso me ha pasado a mí, porque nadie está exento. Uno está bombardeado por no siempre el poder blando, malo, el poder blando. Yo cuando, bueno, después de haber estado 4 años en China, claro, empecé a consumir los medios más asiáticos, pero claro, cuando uno llega acá, el bombardeo es permanente y es todo negativo, siempre es una cosa conspirativa y se mira la cosa como una lógica, el nuevo imperio y la imposición. Cuando vos estudiás la historia china, el símbolo más fuerte de China es una muralla defensiva. O sea, no han sido... No han sido un pueblo invasor. No han invadido desde el Deng Xiaoping, han crecido sin un solo tiro, digamos, ¿no? Si bien están reactualizando su sistema de armas, tiene que ver con esto, que es el mismo reclamo de integridad territorial que tiene Argentina con Malvinas, que es Taiwán, que ahora vamos a hablar también del tema, pero lo que quiero decir es que la base filosófica del taoísmo, del confucianismo, incluso de esta administración, es controlar el esquema interno, porque un pueblo de tantos habitantes, con tantas complejidades y diversidad, el esquema de ellos es preservar su control interno, y es lo que más les preocupa. Y para el plano internacional es esto que hablan de la comunidad de destino compartido, de la franja y la ruta, más cooperativo. Pero entonces vos decís que es un temor autoimpuesto, el de los funcionarios argentinos. Acá caractericé la parte china. Sí. Ahora vamos a hablar de la parte de Estados Unidos. Yo creo que, porque esto yo lo ponía ejemplo también en nuestro gobierno cuando aparecía, porque es verdad. Se trababan cosas, claro. Hay un montón de cuestiones que yo creo, de nuevo, con este esquema, pero creo que es una cuestión, de nuevo, muy de coloniaje cultural, diría yo. Pero yo ponía los ejemplos y me lo decía, che, ¿por qué no nos fijamos el Piñera de Chile, no? Claro. Es un gobierno muy cercano a Estados Unidos, que la relación con Chile la profundizó de una manera... Acuérdense que en un momento estaba hasta... tratando de armar un cable con Huawei, ¿no? Que estaba boicoteado por Estados Unidos, claro, como un esquema por el 5G, las telecomunicaciones. Y fíjense cómo Piñera avanzó, y Chile, el principal socio comercial, uno de los primeros países de la región que firmó la franja y la ruta, y no tuvo ningún problema con Estados Unidos. O la calle Pou de Uruguay diciendo vamos a hacer tratado de libre comercio. Si quieren algo más reciente, acuérdense del puerto de Chancay, que inaugura en Perú Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la PEC, que estaba también Biden,
cuando está inaugurando ese megapuerto, que todos decían, bueno, geopolíticamente, qué sé yo, en el mismo momento Biden estaba haciendo una entrega de donación de armamentos. O sea, hay un esquema más, me parece, de prejuicio, dominación. De soncera, en términos jaurechianos, de soncera propia. Que para mí, obviamente, nadie está exento, porque uno permanentemente, ¿sí? O sea, a mí me pasaba cuando estaba embajador allá que, no sé, había una inversión vinculada en Tierra del Fuego a hacer del gas fertilizantes, o sea, era un esquema de una petroquímica muy virtuoso para Argentina, porque hoy Argentina está importando fertilizantes por un sistema agroexportador, y acá vos podrías pasar no solo a cubrir el mercado interno, sino a pasar a exportar, y esto se visualizó como un puerto chino. Acuérdense que vino Laura Rich, ¿sí? Digo, no, y acá. Entonces, acá yo creo que se magnifica cuestiones que son cuestiones de soberanía, ¿no? Porque, o sea, estás hablando de tu desarrollo, y en ningún momento se hablaba de un puerto chino, sino estabas hablando de poner una petroquímica con inversiones muy grandes, que vos pasabas a ser un gran exportador de fertilizantes, sobre todo, acuérdense, con el conflicto de Ucrania, cómo pasó a ser el fertilizante un commodity clave estratégico, y pasa con todos los sectores, porque el tema porcino también era importante. Hoy Argentina está importando cerdo, y podríamos con China, que la principal proteína cárnica que consume el chino, el 70% es cerdo. O sea, imagínense un camino virtuoso. Que también se cayó, me acuerdo que había una propuesta de inversión en eso, en el gobierno anterior, y se cayó. Por eso digo, acá hay muchas cuestiones. Esto fue una movida muy fuerte ambiental, yo creo. Ambientalismo. También yo creo que errónea, porque para mí es erróneo discutir ambientalismo contra desarrollo. Yo creo que eso puede ir a la mano, porque hoy tenés estas granjas porcinas con una tecnología que generaban de los desechos energía, o sea, con un esquema muy trazado y muy interesante. Y Argentina, miren, yo estudié mucho ese caso, porque en países como Alemania, Dinamarca o España son grandes proveedores de cerdo a China, y en Alemania hay un 76 cerdos por kilómetro cuadrado, la proporción. En Argentina es 4. O sea, no tenías ningún esquema de saturación. Una granja porcina con la escala que se estaba planteando en ese momento, que era de 5.000 madres, que si bien es grande para Argentina, en Chile hay granjas de 100.000 madres, bueno, en China más grandes aún, pero digo, no era algo loco de pensar, y con un esquema de productividad, de nuevo, generación de energía, con ciclo. Acuérdense que el cerdo tiene un ciclo de reproducción más corto, 6 meses, podría generar un flujo de ingreso de divisa muy importante. El cerdo además consume maíz, gran porcentaje, que podrías hasta no tener un esquema de monocultivo, sino promover otras. Por ejemplo, los productores agropecuarios que exportan y tienen un esquema de retenciones, podrían generar un esquema virtuoso, porque es 70% maíz y 30% soja y otros componentes, ¿no? Pero ahí podrías tener un ciclo económico muy virtuoso con respecto al cerdo. Te quiero preguntar ahí un paréntesis. ¿Cuánto hay, para el que no conoce, la mayoría que no conocemos el trabajo de un embajador, cuánto hay de tu trabajo en ese trayecto de relación Estado-Estado para una inversión o para otro tema? ¿Cuánto te llevó de laburo y cuánto hay de tu energía puesta en eso, en ese trabajo? Bueno, el tema personal obviamente para mí importa mucho, y yo aliento, sobre todo a las generaciones más jóvenes. Yo no me considero joven, pero bueno, tengo 49 años, fui uno de los embajadores en China, el más joven, por supuesto, pero yo aliento mucho esto, incluso los que están en la carrera diplomática, pero también los políticos que tienen vocación en el tema internacional, a no tenerle miedo a asumir estas responsabilidades. Y yo creo que desde la política hay que cambiar esta lógica de que hay hace mucho, que incluye a varios partidos, de poner, viste, nosotros tenemos un cupo constitucional de 25 embajadores políticos, que es proporcional, y yo aliento mucho el tema de los embajadores políticos, porque le da un animal, sobre todo en los países más importantes. Tenés que tener una buena relación con el Ejecutivo, en países tan relevantes para la economía argentina, y con impronta. Entonces, yo creo que hay un problema, que lo planteó también el nombre, esto de poner siempre gente ya mayor, como un esquema jubilatorio, ¿viste? Como un esquema de darle, o funcionarios que no funcionaban en Argentina y los mandaba, bueno, que vaya a una embajada. Esta lógica yo creo que es terrible para Argentina, porque bueno, yo que vengo si querés, del esquema político del peronismo, Perón siempre decía, la política internacional es la primera. Es la primera. Y la verdad es que si vos no caracterizás bien tu orden internacional, no puedes insertarse de manera inteligente en las cadenas productivas, y hoy es muy importante caracterizar esto, y de nuevo, vos no tenés que pelearte con ningún país, con ninguna potencia, porque Argentina está en una situación geográfica única, no necesita enfrentarse, podría estar en un esquema inteligente trabajando tanto con Estados Unidos como con China. China y Estados Unidos, por eso digo, no hay que comprarse tampoco las disputas ajenas. No hay que comprar. Tiene una relación enorme. Digo, fíjense, esta segunda etapa de Trump, yo pongo el ejemplo, siempre me retomo a la primera, porque uno hay que ver con
cómo fue la política que desplegó Trump en su primer presidencia, y la verdad yo creo que está repitiendo cosas que le fracasaron, ¿no? Porque Trump empieza con este esquema de aranceles, que la película termina con el déficit con China enorme, o sea, con récord, el año pasado fue récord el déficit con China. Entonces fíjense cómo esto de imponer aranceles Te quiero no le sirvió preguntar para eso, nada te a quiero Trump. preguntar eso. Y el bloqueo tecnológico tampoco, ¿no? Te quiero preguntar eso en términos de un desfasaje temporal de la historia. ¿En qué sentido? El principal país o el padre de la globalización fue Estados Unidos, o uno de los padres, y hoy Estados Unidos, en cabeza de Trump, es el que plantea el nacionalismo industrial. Y entonces quiere cerrarse sobre su propio territorio. Y Estados Unidos, China, en sentido contrario, es el que está promoviendo una globalización diferente. No, ¿Cómo sucede ese desencuentro? Para un politólogo es divino porque es como decís vos, es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. El Estado que promovía el libre mercado, el liberalismo, qué sé yo, hace proteccionismo, se desacuerda. Es más, se está retirando de... O sea, vos tenés, después de la Segunda Guerra, de la posguerra, las instituciones de la posguerra, Naciones Unidas, la Organización de Comercio, se generan al calor de la dirección de Estados Unidos que promovía, como bien decís vos, acuérdense el Plan Marshall, todo el esquema de la globalización. ¿Se acuerda de Bretton Woods? Todo tiene que ver con... Entonces, pero ¿cuál es la clave de esto? Cuando empieza esta fase de relocalización de las empresas a China, con Nixon, acá hay una cosa divina que parte de la intelectualidad de Estados Unidos le dice a Nixon, vos fuiste el culpable, ya se murió. Le echaron la culpa a él. Vos fuiste el culpable de que China se haga grande. Sos el padre del monstruo. Entonces, en ese momento yo creo que, perdón, Kissinger, no Nixon, porque Nixon era presidente, le echa la culpa a Kissinger y le dice, y Kissinger yo creo que en ese momento con una visión geopolítica decía, bueno, vamos a estabilizar a Rusia haciendo China más grande, más potente, y bueno, después un poco se le va de las manos. Y lo mismo le pasa a los alemanes con la industria automotriz. Empieza a promover por una cuestión de localizar la industria automotriz y ahora ya le compite la industria automotriz a toda Europa. Fíjense, el último año China ya produce el 33% de todos los autos del mundo. Si vos sumas Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, o sea, producen más autos que todos estos países y esta unidad económica. Autos de combustión y autos... No, en autos en total. En total. El 40% de ese 33% ya es eléctrico. O sea, está liderando el proceso eléctrico. Entonces, pero volvamos a la paradoja. El dilema. Es muy interesante porque y un Estado comunista haciendo globalización. Yo creo que hay que visualizarlo desde la fase de desarrollo, que es esto. Se encuentra Estados Unidos y dice, che, al final ahora ya dejé de ser el Estado de manufacturas más barato del mundo y ya la globalización me dejó de servir. Porque ahora el que está siendo el Estado manufacturero por excelencia, por esta transferencia que solo, es China. Entonces, al que le sirve mejorar la infraestructura mundial, las cadenas mundiales y el ecosistema mundial, es a China para exportar más productos. De hecho, es muy buena esa explicación. No, es el Estado más... O sea, tiene que ver con su fase de desarrollo. Y Estados Unidos empieza a tener problemas políticos y dice, che, ya empiezo a tener desempleo, inflación, ya todos los productos son de China, ¿no? Hay una frase muy linda de la primera presidencia de Trump, que le dice un director y actor famoso, Clint Eastwood, que dice, yo quiero volver a mi barbacoa en mi casa, mi auto Torino, mi buquería hecho en Estados Unidos. Claro. Y es como decís vos, una fase nacionalista, industrialista, que yo con mi visión productivista y peronista, me parece que está bien para el norteamericano eso. De hecho, yo creo que el activo de Trump es volver a esa esencia. Yo creo que fracasa porque el esquema el mundo está tan vinculado productivamente. Tan ensamblado, tan ensamblado en términos globales. Y los problemas ahora son problemas mundiales. Fíjense la pandemia. Ya no sirve trabajar las cuestiones solo como Estado. Le va a ser muy difícil. O sea, si bien creo que hay que hacer proteccionismo, y fíjense esta paradoja con Milei, ¿no? Porque nosotros teníamos, para mí, un formato de relación con China que yo creo que era inteligente para Argentina, que era proteger tu sistema industrial. O sea, vos, si liberás todo el esquema, como está haciendo ahora Milei, de apertura de importaciones, lo que te va a pasar es que vas a destruir el esquema industrial argentino. Como le pasó también en su momento a Estados Unidos. Armó este esquema liberal y dijo, che, esto me destruyó mi sistema industrial. Vos me planteas que si Milei abre o sigue con esta política, Techín se fundiría, por ejemplo. Bueno, Techín es uno de los que más está reclamando y ahora el impacto lo tiene con la administración Trump. Trump acaba de poner aranceles al acero y al esquema siderúrgico y obviamente Argentina se ve impactado porque exporta mucho acero a
a Estados Unidos. Si bien esta medida la implementa Trump para China, porque es el mejor competidor, pero si vos no protegés tu sistema industrial, te pasa lo que está pasando ahora con Miguel, que tenés los procesos industriales, un industricidio, ¿viste? Un esquema donde vos no podés ni siquiera importar los productos para producir, sino que los importás de una manera tan barata que destruye tus procesos industriales. Intermedio. Exactamente. Todas las pymes, bueno, están en un proceso muy complejo y te primarizás aún más. Entonces, esto yo creo que es un esquema muy complejo. Y China no te pide eso, porque China dice, bueno, vos tenés un caso como Chile, que tiene un tipo de vinculación comercial con China a través de TLC, como tiene Ecuador, como países que no tienen que proteger su sistema industrial. Y tenés casos como Brasil y como Argentina, que es la Asociación Estratégica Integral. Entonces, no es que China te impone un modelo, o sea, obviamente si fuese por China, el TLC le interesa, pero lo hace en función también de tu desarrollo. Entonces, vos podés armar un tipo de vínculo con China donde proteja tu sector industrial, ¿no? Entonces, el problema que tiene Estados Unidos es que ahora las dos cosas que implementó Trump, de aranceles, de guerra, la famosa guerra comercial, y de bloqueo tecnológico, ninguna de las dos cosas le funcionó. Hablábamos de los semiconductores. Acuérdense que en la pandemia Estados Unidos le bloqueó muchísimo el tema de los semiconductores a China. ¿Cómo terminó la película? China ya tiene tecnología de desarrollo de sus propios semiconductores, o sea, se autonomizó. En el tema comercial, como les dije, terminó con más déficit porque le impactaba también a la inflación y le está pasando ahora. O sea, fíjense que Trump arma esto. Yo creo que igual Trump también lo toma como un elemento de negociación, ¿no? Porque claro, es para pasó con México, ¿no? Después vuelve para atrás y dice, bueno, hay una negociación y él es mucho de este formato pelear para negociar, claro. Para negociar. Y con China es muy paradigmático. Empezó primero con 10% de aranceles a todos los productos chinos, con un impacto para el volumen comercial con China de casi 400.000 millones de dólares. China, ¿cómo lo responde? Con un 10%, pero a sectores estratégicos, con un impacto de 20.000 millones de dólares. Vos decís, ¿pero por qué hace esto China? China tiene lo que llamo la paciencia estratégica, ¿no? Que le pasó con Milei. Te espera y después Milei dice, pero tengo que renovar un swap de 5.000 millones. Y entonces ahí China dice, bueno, y vuelve Milei y dice, no, le toca la puerta a China y digo, no, al final no son tan malos, no me ponen condiciones, bueno, y aparece toda esta necesidad de Milei natural, y yo lo celebro porque la verdad que es la normalidad en la relación con Argentina, y yo creo que con China deberíamos trabajar políticas de Estado, ¿no? Porque necesitamos nosotros cada cual actuarnos por nuestro proceso democrático. Podemos cambiar el gobierno y eso implica que las obras que financia China trascienden varios gobiernos. Exacto. Entonces tenemos que generar políticas de Estado con varios partidos políticos para trazar un esquema de desarrollo, porque el problema que tiene Argentina es cambiar las reglas permanentemente, y la diferencia con China, que tiene planes de 50 años, planes quinquenales, y eso es un activo que hoy le da valor al esquema chino, y en Occidente tenés este problema, ¿no? Le pasa ahora a Estados Unidos con Trump y con Biden. Si bien Estados Unidos tenía un esquema de política de Estado, ahora empezó con esta dinámica más, si querés, que le pasaba a muchos países de Latinoamérica y le pasa también a Europa, ¿no? Sabino, para ir terminando, te quería preguntar qué impacto tiene acá, justamente por la prensa y por la campaña permanente de desprestigio de China, no se llegó a percibir cuáles eran los beneficios de integrarse al BRICS, cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias de salirse del esquema de BRICS. Bueno, primero volvemos a cómo está el sistema internacional y viéndolo desde la perspectiva del interés argentino. En los BRICS están tus principales socios comerciales: Brasil, China, India, y el potencial de los que vas a crecer, porque están todos los países emergentes. Claro. Con el esquema de los ampliados, ahora los BRICS pasan a ser los estados de mayor recursos minerales, de hidrocarburos, de población, y son los estados considerados más dinámicos en términos económicos, o sea, los estados que más están creciendo. Entonces, vos te perdés un tren que te impacta directamente a la economía argentina, entonces, que aparte ahora hay 40 estados pidiendo entrar a ese espacio geopolítico que ahora ya está debatiendo intercambiar en su propia moneda, o sea, cambiar la arquitectura mundial. Y de nuevo, estamos hablando de estados emergentes que tienen casi tus mismas necesidades y tus mismos problemas,
y que yo siempre digo, los amigos hay que verlos en los momentos difíciles. Los países que más cooperaron con Argentina en la pandemia, la vacuna, fueron los BRICS, los países de los BRICS. Los países que más nos ayudaron en términos económicos con el swap fueron los países de los BRICS, los que más te transfieren tecnología. Entonces, tenemos que verlo en función del interés nacional, no en función de disputa geopolítica. Entonces, yo creo que los BRICS es un tema central para Argentina y creo que salirse fue un hecho complejo porque a nosotros nos habían puesto en los 5 primeros países que se incorporaban. Era un honor enorme para Argentina y haber salido con países como Brasil, con tu principal socio comercial, o con China, que empujaron fuertemente el ingreso de Argentina, salir es un destrato. Entonces, claro, yo creo que a mí, yo te dije al principio que estoy en etapa de divulgación, generamos esta maestría en la UPA, estamos trabajando con muchas universidades, ahora estoy recorriendo el interior del país, porque yo creo que Argentina tiene un enorme potencial, no solo con BRICS, también entender el proceso de China, entender la lógica de la cooperación que propone China con la franja y la ruta, ¿no? De financiar infraestructura que es clave para Argentina. Pero Argentina, una vez que está esta etapa, ¿no? Caracterizar el esquema internacional, sí, cómo son los actores, qué te pide, dónde está la complementariedad económica. Y después lo que tenemos que hacer nosotros es un plan de desarrollo propio, ¿no? Que tenemos claro, que pensarlo en función de nuestra región, ¿no? Porque ya pensarlo como Argentina con un gigante con China, tenemos que pensar en escala más regional, claro, por lo menos sudamericana. Con Chile empezar a trabajar los corredores bioceánicos, porque ahora la salida comercial va por el Pacífico. Esto, fíjense, este puerto que dije de Shanghái en Perú, que el puerto, los estudios dicen que cuando esté maduro ese puerto va a duplicar el PBI de Perú, que ya es alto, que claro, es un PBI de 3%, se lo va a pasar a 6%. O sea, Perú va a pasar a crecer casi a tasas chinas. Imagínense el impacto económico. Mira, Argentina solo con China, y yo me puse a estudiar muy fuerte eso. Si trabajamos en 5 sectores, uno ya lo dije, en minería, ¿no? Que deberíamos estar como Chile. El otro es energía, que estos años están avanzando por el tema del hidrocarburo, GNL y la gran exportación y el potencial que tiene Vaca Muerta, pero bueno, todavía tenemos cuello de botella porque deberíamos financiar, por ejemplo, una planta de liquefacción, que con Asia son grandes consumidores de gas licuado, con lo cual de shale gas, donde Argentina podría estar creciendo aún más en esa exportación. Agroalimentos, que es lo que funciona, que podríamos darle mayor componente biotecnológico, o el esquema de la carne de cerdo, rubros donde podríamos crecer. El esquema de economía del conocimiento, le hablé del INVAP, pero está el tema también nuclear. Argentina tiene empresas privadas como Conuar, que está exportando componentes nucleares a China. Tenemos empresas startup como Satellogic o SpaceSure, que está exportando tecnología nanosatélites, haciendo convenios con China. O sea, tenemos un ecosistema vinculado a la economía del conocimiento. En defensa, toda la parte de radarización, tenemos un montón de complementariedad en muchos rubros. Y el último que también me parece importante, que es el turismo. Claro. O sea, China hoy es el turismo, el emisor que más gasta promedio por día. Y el quinto, turismo, y que fíjense, Argentina mejorando la parte de la visa, que quiero decir que aparte demora mucho para otorgar la visa al turista china. Europa, cualquier país de la Comunidad Europea le da la visa al chino en una semana, porque aparte es un impacto económico muy fuerte, y Argentina tarda casi un mes. O sea, mejorando la visa, mejorando la conectividad, que permitir que pague el chino con sus aplicaciones. Nosotros tenemos un pico de turismo de 70.000 al año, el máximo. Muchos de los países de la región nos ganan por este esquema que han hecho más ágil todo esto. Y Argentina, con un buen plan, podría tener en muy pocos años llegar al 1.000.000 de turistas chinos. El turista chino que viaja a Argentina gasta, o sea, va a las cataratas, a Ushuaia, o sea, gasta promedio de $6.000 a $10.000 por estadía, con lo cual imagínense el impacto económico. Entonces, con estos 5 sectores, Argentina debería tener un ingreso de visas enorme y resolver la mayoría de los problemas vinculados al pago de la deuda y al estrés de divisas que tenemos hoy en dólar, porque el problema estructural de Argentina es potenciar sus exportaciones. Nosotros tenemos un cuello de botella que son los 80.000 millones de dólares de exportación que tenemos, y si no nos entran divisas no vamos a poder resolver las cuestiones macroeconómicas. Claro. Entonces, fíjense esto que les dije de estos estados que, si bien tienen esquema primarizado, tienen balanza positiva. Solo con minerales equilibras. Con estos otros sectores podrías tener un incremento enorme en tus capacidades exportadoras, y Argentina podría duplicar en pocos años las exportaciones. Imagínense el impacto. Y si duplicas tus exportaciones y tenés este cañón de turismo chino, vos podrías decirle a los turistas argentinos: no hay más impuestos, al revés, viajen por todo el mundo. Claro. Tengo 1.000.000 de turistas chinos que me permite tener la balanza comercial, recuperar las reservas, porque tengo ingresos permanentes. El problema de Argentina sería cómo administrar eso. O sea, claro. Y
la verdad que si volvemos, mejoramos nuestra infraestructura con financiamiento chino, corredores bioceánicos, el esquema de las vías navegables, ¿no? La parte donde el 80% de lo que se comercia en Argentina sale por el Paraná, el Canal Magdalena, planes estratégicos, infraestructura estratégica de nuestra central nuclear, resolver los cuellos de botella con respecto a la transmisión eléctrica, todas cuestiones, por eso digo que tienen que ver con el desarrollo argentino y que con China las podríamos hacer de manera muy rápida, solo con estos 5 sectores. Que te hago una pregunta, ya interpelo a los de Argentina como político, y digo, ¿cuál es la diferencia de política que podrías tener con estos 5 sectores? Claro. ¿Qué diferencia política? O sea, no estamos la tara cultural. Ni de ideología, claro. ni de dar ninguna concesión, ni armar una relación como ha tenido históricamente Argentina más colonial o de dependencia, sino todo lo contrario, de complementariedad productivo argentino vinculado a sectores que no hay discusión política. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en esto y trazar políticos de Estado con un actor como China, que creo que es determinante para nuestro desarrollo. Sabino, te hago la última y te agradezco enormemente el gesto de haber venido. Te quiero preguntar, si pensás de acá, ¿cómo ves a China y cómo ves a la Argentina de acá a 50 años? Bueno, ya que estamos hablando de planes, de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una oportunidad única. El sistema mundo se está reordenando. Yo creo que vamos hacia un mundo más multipolar. Obviamente tenemos las complejidades de todo cambio, ¿no? Por eso hay varios conflictos internacionales y yo creo que siempre en los procesos de cambio aparecen tensiones, pero yo creo que lo veo en términos positivos. Si Argentina se centra, planifica, si la élite política argentina entiende el proceso que está viviendo en términos internacionales y se enfoca en el desarrollo argentino, en los sectores productivos, son 50 años de una prosperidad ilimitada. Y si se enfoca en los países complementarios y sin pelearse con ningún país, con ninguna potencia, siendo inteligente en el sistema internacional y en los factores productivos. Y China yo creo que ya lo ha demostrado en estos últimos años, o sea, tiene la ventaja comparativa que ya viene con una élite política que tiene planes de 50 años, que va planificando. Por supuesto que se afronta desafíos. El problema, como le pasa ahora a Occidente, de China es si no crece, porque esta adhesión que tiene el pueblo al Partido Comunista tiene que ver, como dije, con la prosperidad. Claro. Entonces el desafío de China es que no se frene. Si se frena ese crecimiento puede generar tensiones. Y acá, para ir, algo que me tocó vivir a mí, cuando fue la pandemia, acuérdense que China se cerró 3 años y eso generó un esquema económico muy fuerte que recién ahora se están reponiendo. Acuérdense que si acá nos asustamos por los protocolos de la pandemia, la cuarentena se cerró 3 años y generó un impacto económico muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos se abrían, como todavía el tema de salud no lo tienen tan desarrollado por una población, de nuevo, 1440, no podían abastecerlo. Ellos tenían un problema con los adultos mayores porque aparte muchos no se vacunaban porque creían en la medicina que llamada tradicional china. Entonces abrir implicaba que se iban a morir muchas personas, pero les generó un impacto económico y hubo protestas, o sea, muchas protestas. Entonces estos 3 años de serie generó una protesta porque hubo un parate económico. Entonces el desafío de China es mantener, o sea, resolver estas asimetrías y mantener un desarrollo permanente. Porque cuando esto no pase, de nuevo, como pasa con nosotros, cuando hay crecimiento de reclamos políticos, claro, para un sistema democrático y para un sistema de partido único. Ese yo creo que son los desafíos y la política tendría que pensar la política mucho también, además de por supuesto, de tener un sistema democrático de división de poderes, de representar a la mayoría, pero también darle mucha importancia a las minorías, pensar en el sistema productivo. Creo que es el capítulo que le debe la democracia argentina pendiente para nuestra sociedad y el que te genera en definitiva legitimidad. Perfecto. Sabino, te agradecemos. Una clase magistral. Compren el libro Atento al Camino, Crónicas en China. Gracias, Sabino. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.